Buenos días, estimados estudiantes. Reciban nuevamente la cordial bienvenida. Vamos a trabajar ya la última clase de este primer trimestre. Recuerden, el próximo jueves ya empezaría el tema de la revisión de proyectos y finalmente revisión de portafolios con los que ustedes habrán cumplido todas sus actividades del primer trimestre, ¿no? De ahí van a tener unas merecidas vacaciones. Bueno, una semana, no podemos extendernos más debido al tiempo que se perdió al inicio por temas ya conocidos, ¿no? Entonces voy a proceder a nombrarlos. Atentos a la lista, por favor. Leonela Guiñaga, Presente. María Andrade, Presente. Ariana Balseca, Presente. Helen Baus, Helen, Presente. Malena Camacho, Presente. Génesis Campuzano, Presente. Justin Castillo, Presente. Tiffany Chong, Presente. Esther Escobar, Presente. Julio Estrella, ¿no? Leonardo Freire, Presente. Hilary García, Presente. Paul Hoyos, Carlos Intriago, Justin Jaramillo, Presente. Vanessa Loaiza, ¿qué correo con Vanessa? Eduardo López, Presente. Emily Luzárraga, Presente. Anaís Macías, Presente. Ángel Macías, Presente. José Mogro, Presente. Ashley Murillo, Presente. Maeva Pinargote, Justin Pincay, Presente. Matthew Reyes, Presente. Iker Solís, Presente. Kiara Solórzano, Presente. Amy Valiente, Presente. Daniela Vinuesa. Daniela. Presente. Ok, gracias. Déjenme ver. Algún compañero de los que nombré está. A ver, va llegando Carlos. Carlos Intriago. Ok, entonces estamos en sala 25 estudiantes. De 29 deben haber 4 faltos. 1, 2, 3, 4. Correcto. Okay. Ahora sí, entonces voy a dar inicio, por favor. Como les indicaba, el día de hoy ya sería nuestra última clase en este primer trimestre. Tienen actividades hasta el miércoles, de ahí el 24 ya empieza revisiones. Se les debe compartir el horario de evaluación para que ustedes tengan al día el tema de los proyectos y sus portafolios, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla de lo que está preparado para el día de hoy. Ok. En plataforma estoy haciendo la introducción del tema que empezaremos a trabajar a partir del segundo trimestre, que es el tema de la fuerza. Ya les voy a explicar por qué el tema de la fuerza. La parte conceptual de la clase la pueden encontrar incluso aquí. Okay, ingresan aquí y van a encontrar una página web que les va a mostrar todo el contenido preparado. Las leyes de Newton, que incluso aquí les estoy solicitando, por favor, que hagan su participación en un foro con la investigación de las 3 leyes de Newton, que enuncia cada una de ellas. Deben ingresar a plataforma y participar ahí en el foro, por favor. Es sobre las 3 leyes de Newton, que indica cada una de ellas. Muy sencillo, muy rápido de hacer la actividad, con la que culminaría en la parte del primer trimestre, ¿ok? Es un foro que está habilitado en plataforma. Ingresan aquí y hacen su participación, por favor. Lo que pido es la investigación de qué indica cada una de las 3 leyes de Newton. Son 3. La ley de la inercia, la ley de la aceleración y acción y reacción. ¿Ok? Entonces es una actividad muy sencilla que espero todos hagan su participación aquí. Que yo lo tomo como la parte colaborativa con el deber anterior que les había solicitado que lo podían hacer de forma individual o de forma colaborativa, ¿no? Espero hayan aprovechado esta actividad. Y por favor, aquellos estudiantes que tienen actividades pendientes, ya le pasé reporte a Mr. Kleiser. Aquellos estudiantes que tienen actividades pendientes, por favor, subirlas a la plataforma. Ya estamos por cerrar el parcial. Ok, entonces vamos a empezar, miren.
En lo que respecta a lo que respecta a estas dos unidades, las dos primeras unidades, nosotros vimos algo que se conoce en física como cinemática. ¿Ok? La cinemática. Ahora vamos a ver algo que se conoce como dinámica. ¿Ok? Me van a decir qué significa estos dos conceptos. ¿Ok? En cinemática, nosotros hicimos estudio del movimiento. En ambas se hace un estudio del movimiento. En ambas asignaturas se hace un estudio del movimiento. En ambas ramas de la física se hace un estudio del movimiento. Pero ¿qué las diferencia? ¿Qué las diferencia? Que en cinemática yo no estudié la causa de dicho movimiento. Aquí no hacemos énfasis, no se toma en cuenta la causa que provocó el movimiento. ¿Ok? En cinemática no se toma en cuenta la causa que provocó el movimiento que estudiamos. ¿Ok? Solo veíamos las variables que intervenían en el movimiento, ¿no? Como posición, desplazamiento, velocidad, todas ellas, ¿no? Mientras que en dinámica, que es lo que vamos a ver a partir del segundo trimestre, aquí sí se estudia la causa del movimiento, y esa causa no es otra cosa que la aplicación de una fuerza. ¿Ok? Esa causa de la que estamos hablando es la aplicación de una fuerza, ¿no? Si yo empujo un vehículo, si yo lanzo un balón, estoy de cierto modo aplicando una fuerza, ¿no? Por ejemplo, en movimiento parabólico, ¿no? Si hablamos de el juego de béisbol, ¿no? Nosotros golpeamos un balón y ese balón genera la trayectoria parabólica, ¿no? Nosotros hicimos énfasis en estudiar la trayectoria que describía el balón, pero no tomamos en cuenta que para que ese objeto esté en movimiento, le aplicamos una fuerza, ¿no? La fuerza con la que golpeamos dicha pelota, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Lo que hemos trabajado es toda la parte de cinemática. Ahora vamos a empezar a ver dinámica. Ambas estudian el movimiento, que las diferencia que en cinemática no tomamos en cuenta qué causó el movimiento, mientras que ahora en dinámica sí vamos a estudiar esta magnitud física que se conoce como fuerza. ¿Sí? Recuerden que en cinemática tuvimos lo siguiente, ¿verdad? Tuvimos movimiento en una dirección y tuvimos movimiento en dos direcciones, ¿verdad? Aquí movimiento en una dirección. ¿Cuáles eran esos movimientos en una dirección? ¿Quién me los recuerda? ¿Cuáles fueron los movimientos en una dirección que trabajamos? Y movimiento en dos dimensiones. A ver, ¿quién recuerda lo que trabajamos en este primer trimestre? ¿Cuáles son los movimientos en una dimensión? ¿Y cuál es el movimiento en dos dimensiones que trabajamos? ¿Quién me lo recuerda, por favor? No hay problema si se equivoca. Movimiento en una dirección no es MRU y MRV. Correcto, sí, en una dirección. Si hablamos del eje... Y el movimiento en dos direcciones no es el movimiento parabólico. Correcto, gracias Ángel, sí. Está en lo correcto el compañero. En X hicimos MRU, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a borrar. Hicimos MRU, MRV. Vamos a poner una línea más aquí. Ya porque, según lo que indica el compañero, en una dirección, si hablamos solo de X, teníamos MRU. Si hablamos de X o de Y, igual podíamos tener MRV, ¿verdad? Lo único que si hablábamos en X era aceleración, si hablábamos en Y era la gravedad. Entonces aquí podemos hablar de un movimiento vertical, ¿no? Que podía ser hacia arriba o caída libre, ¿no? Eso serían los que vimos en una dirección. Si hablamos en X, podemos hablar de MRU y MRV, ¿verdad? Lo único que la diferencia es que en MRV aparecía la aceleración. Pero si hablamos en el eje Y, o sea, movimiento vertical, teníamos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo se lo conoce como caída libre. Mientras que el movimiento en dos dimensiones, como indica el compañero, es lo que acabamos de ver, que es el movimiento parabólico, ¿no? Que está compuesto por el movimiento en X con MRU y el movimiento en Y, MRV. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. He hecho el resumen de lo que hemos trabajado en el primer trimestre. Todas estas
tipos de movimiento fue lo que nosotros vimos en clase. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a pasar a las diapositivas que están preparadas para hoy. Déjenme ampliar la imagen. Déjenme mostrarles lo que tienen en su plataforma también. A ver, lo que les mostraba el enlace, ¿sí? Es lo que ustedes ven aquí en pantalla, lo que les mostraba en el enlace. Miren, por favor, este contenido ustedes lo tienen en su plataforma. Ustedes ingresan al link que estaba ahí y podrán tener acceso a este contenido. El tema de fuerza, los objetivos que vamos a trabajar en esta unidad. Y aquí les he puesto un mapa conceptual sobre fuerzas. Este mapa conceptual ya entraría en el portafolio del segundo quimestre, así que tranquilos, este tema no entraría en su portafolio, sino ya para el segundo quimestre, porque esto es netamente del segundo quimestre. Estamos haciendo la introducción. Entonces, por favor, aquí quiero explicar qué es una fuerza. ¿Ok? Una fuerza no es otra cosa que la acción que nosotros ejercemos sobre algún tipo de objeto. ¿Okay? Una fuerza es la acción que nosotros ejercemos sobre algún tipo de objeto. La fuerza es un vector, mucho ojo con eso. La fuerza es un vector, por lo tanto tenemos todas las características que debe tener el vector, ¿no? El módulo, la dirección y el sentido. ¿Ok? La fuerza es un vector. ¿Qué efectos producen una fuerza? Miren, por favor, qué efectos producen una fuerza. La aplicación de fuerza puede llegar a deformar un objeto o cambiar el estado de movimiento, que es lo que nosotros vamos a hacer énfasis. Cambiar el estado de movimiento. Este es el tema que nosotros vamos a enfocarnos. La deformación de objeto ya es un tema de segundo bachillerato. Sí, mister, ok. ¿Ya? Entonces, los dos principales efectos que produce una fuerza es la deformación de un objeto o el cambio de estado de movimiento, ¿no? Si un objeto está en reposo y yo le aplico fuerza, le voy a generar movimiento, ¿no? O incluso puedo, si el objeto viene en movimiento y yo lo capturo, estoy deteniendo el movimiento, estoy llevándolo a reposo, ¿no? Por eso habla ahí cambio de estado de movimiento. Esta deformación que pueden sufrir los objetos pueden ser de forma permanente o puede ser de forma temporal. ¿Ok? Este es un tema de estudio de segundo BGU. No vamos a hacer, no vamos a entrar en detalle en estos temas, ¿sí? Pero quiero que esté claro, ¿no? La deformación de un objeto puede ser de forma permanente, como ocurre con la plastilina, con la arcilla, o puede ser de forma temporal con cualquier elemento que sea de tipo elástico, ¿ok? Como los resortes. ¿Qué más? Las fuerzas tenemos de dos tipos de fuerza. Por contacto, obviamente, cuando me pongo, cuando tengo de manifiesto el objeto, ¿verdad? Así me refiero por contacto. Y a distancia. ¿Qué es a distancia? También son temas que ustedes verán más adelante. Una es la acción de la gravedad, ¿sí? Lo que predomina en el sistema planetario, la atracción o la fuerza gravitatoria que existe en el espacio, y el magnetismo, que es un tema de tercero BGU, el tema de magnetismo, de cómo los cuerpos son atraídos, y el ejemplo más común es el uso de un imán, ¿verdad? Entonces, aquí les he hecho un resumen del tema de fuerza. Como pueden ver en la parte de abajo está todo lo que significa el tema del vector, el módulo de un vector, la dirección y el sentido que nosotros ya trabajamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ir con las diapositivas para que veamos. Déjenme ampliar las diapositivas. El día de hoy es tema netamente conceptual, no van a tener tarea ya del tema, así que pueden estar contentos por hoy. Espero las anteriores tareas las cumplan, por favor, aquellos que tienen pendientes, ya les escribí el día de ayer, verifiquen. Ya voy a seguir escribiendo a los otros compañeros. Entonces, como habíamos visto, por favor, la fuerza es un vector, es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas. ¿Ok? En otras palabras, o como nosotros lo podemos ver conceptualmente, es todo agente o toda acción, miren aquí, es todo agente o toda acción capaz de modificar la cantidad de movimiento, ya sea reposo o movimiento, la cantidad de movimiento, o la forma de los materiales. Ese sería el concepto que vamos a manejar sobre fuerza. Es todo agente o toda acción capaz de modificar
la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Ok? Este es el concepto de fuerza. La fuerza se mide en Newton. ¿Ok? La fuerza se mide en Newton. Aquí lo pueden ver. Recuerden que nosotros trabajamos con el Sistema Internacional de Unidades. Debemos respetar las unidades respectivas, ¿no? Si hablábamos de distancia, desplazamiento, metros. Si hablábamos de tiempo, debemos cerciorarnos que esté segundos. Si hablamos de una aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Ahora que vamos a hacer estudio de fuerza, debemos tener claro que la fuerza se mide en Newton. Por eso también el tema que les he puesto en plataforma sobre las leyes de Newton, ¿no? Obviamente, las unidades toman el nombre de su descubridor, ¿ok? Isaac Newton en este caso. Ok, miren aquí por favor lo que les indico. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, porque me puede indicar alguien más adelante, mister, pero si yo, por ejemplo, aquí, ¿no? Pueden ver claramente que estoy multiplicando un valor de masa por un valor de aceleración, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Masa, kilogramo, y metros sobre segundo al cuadrado sería aceleración. Me va a decir, mister, pero si estoy multiplicando masa por aceleración, ¿por qué la respuesta me da en newton? Si me quedaría kilogramo metro segundo al cuadrado. Entonces aquí está la respuesta a esa pregunta. Un newton es lo mismo que yo indique 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es equivalente. ¿Okay? Yo puedo decir que esto es lo mismo que decir 1 newton. ¿Ok? Aquí está el otro tema, las interacciones entre los cuerpos. ¿Sí? Existen dos tipos de interacciones entre cuerpos. Por contacto, que el nombre mismo lo indica, bueno, los dos nombres indican, ¿no? Por contacto y a distancia, donde por contacto sería, obviamente, al poner dos cuerpos en contacto, ¿sí? Aquí se origina lo que se conoce como la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. Esa es la tercera ley de Newton que ustedes van a agregar en el foro que está habilitado en plataforma, por favor. No se olviden de eso, esa participación. Es lo que yo tomo como nota colaborativa, más el deber que realizaron sobre movimiento parabólico, ¿no? Y a distancia, ¿sí? Los cuerpos, aunque no están en contacto, ejercen una fuerza sobre los otros. La fuerza de atracción, como lo vimos en la lámina, la fuerza gravitatoria. En el sistema planetario existe el tema de la fuerza de gravitación que mantiene a los planetas una equidistancia del Sol, ¿ok? Debido a la fuerza de gravedad. Listo, entonces aquí por favor necesito que ustedes me ayuden en sus cuadernos lo que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué ocurre si yo tengo una fuerza de 50 newton con un ángulo de 30 grados? Yo necesito recordar cómo descompongo un vector. ¿Cómo descompongo un vector? ¿Cómo sería la descomposición de un vector, no? Recuerden siempre, por favor, nuestro sistema de referencia es el plano cartesiano. Si nosotros tenemos un vector fuera del plano de referencia, fuera de mi plano de referencia, como es el ejemplo aquí, este vector inclinado que está fuera de mis cuadrantes, entonces me toca trabajar con las componentes. Esto es muy importante para el tema que vamos a trabajar en el segundo trimestre. Debemos tener claro cómo descomponer un vector. Ok, entonces, ¿cuánto me quedaría la descomposición de ese vector? ¿Me ayudan ustedes, por favor? ¿Cómo me quedaría fuerza en X y fuerza en Y? ¿Cómo me quedaría en sus cuadernos, por favor? ¿Cómo me quedaría de la descomposición? Esto es lo que estoy pidiendo, ¿verdad? ¿Cuánto es este valor en X de la fuerza? ¿Y cuánto es este valor en Y que lo puedo traer acá, ¿no? Y se forma aquí este triángulo rectángulo con las componentes, ¿no? Si este es mi vector, el vector siempre forma un triángulo rectángulo con las componentes. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí está el ángulo recto, por lo tanto, la magnitud del vector es la hipotenusa. Y gracias a que conozco la hipotenusa y este ángulo, ahí yo puedo relacionar con las otras funciones trigonométricas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es f de x y cuánto es f de y? Hagan su participación en el chat, por favor, de las respuestas. ¿Qué función trigonométrica me ayudaba a calcular x? ¿Y qué función trigonométrica me ayuda a calcular la componente y? Entonces,
Entonces aquí me gustaría que ustedes hagan su participación a través del chat, por favor, las respuestas. ¿Cuánto es f de x y cuánto es f de y? Genesis y Justin, no los visualizo. Justin, pero es Justin... Ah, Castillo, ya se reflejó. ¿Nadie? Componentes de un vector. ¿Cómo sacábamos las componentes de un vector? Eso no se pueden olvidar, por favor. En este tema vamos a trabajar bastante con el tema de vectores, así que no pueden olvidarse del proceso para sacar las componentes de cualquier vector. Repito, la fuerza es un vector, ¿no? Estamos haciendo énfasis en esta clase porque vamos a ver dinámica. Dinámica también estudia el movimiento, pero tomando en cuenta la causa que provocó dicho movimiento. ¿Cuánto me quedaría? Nadie tiene respuesta. Ok, ya tengo una participación. Vamos a ver quién es. Ok, María, ya vamos a verificar. María ya ha hecho su participación. Vamos a verificar si f de x y f de y serían los valores que nos comparte María. Correcto, Ángel. A ver. No entiendo qué es lo que haces ahí, Ángel. Coseno dividido para 30, ¿no? Estaría mal planteado. Malena da los mismos valores de María. Puede ser que esté incorrecta o pueden ser que estén equivocadas. Ya vamos a verificarlo. Ok, y Emily igual, los mismos valores. Entonces, creo que vamos por buen camino. Si 3 ya coinciden, significa que quizás han hecho correcto el proceso. ¿Ok? Entonces muestro cómo hacerlo, por favor. Sí, es para la X con coseno de 30, pero te falta ahí la magnitud, Ángel. ¿Ok? Tiffany también, los mismos valores. Entonces, así me quedaría, ¿verdad? Déjenme mostrarles. ¿Verdad? Ahí están las respuestas que indican los compañeros. Recuerden, si yo tengo un vector en el primer cuadrante, para allá la componente X de cualquier vector es la magnitud del vector por coseno del ángulo, ¿no? La magnitud del vector, que es 50, ahí lo pueden ver en los datos del ejercicio, por coseno del ángulo, en este caso el ángulo es el mismo para ambos cálculos, 30 grados, ¿verdad? Verifiquen en sus calculadoras, 50 coseno de 30, y ahí van a obtener f de x, 43,3, y 50 seno de 30, 25 newton, ¿no? Seno de 30 en la calculadora creo que es 0,5, por eso le saca la mitad. El seno de 30. No sé si ustedes aprendieron la tabla de los ángulos notables, donde ahí les dicen cuánto es seno de 30, cuánto es coseno de 30, coseno de 60, los ángulos notables, 30, 60 y 45, ¿no? Entonces, seno de 30, si no me equivoco, en la calculadora es 0,5, al multiplicarlo con 50, por eso le calculo la mitad. ¿Ok? Y coseno de 30 creo que es 8,6, me parece, no recuerdo bien. Por eso me sale el 43,3. Ok, preguntas ahí, por favor. Esto lo vimos en el tema de vectores. Cómo hallar componentes de cualquier vector. En este caso es el vector fuerza. Repito, ¿por qué debemos saber esta parte? Porque llegará un momento en los ejercicios, ya les muestro una lámina, en donde mis ejercicios no están dentro, los vectores que intervienen no están dentro del plano cartesiano, por lo tanto me toca trabajar con las componentes, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo trabajar con este valor en X y puedo trabajar con este valor en Y. En cambio así, inclinado, no puedo trabajar para resolver los ejercicios. Ya les va a quedar claro esta parte cuando hagamos ejercicios de ese tema. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, ¿está claro? Este tema no se pueden olvidar, cómo sacar componentes de un vector. No se pueden olvidar, por favor. Entonces vamos a avanzar. ¿Ok? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Otro tema muy importante en dinámica. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? ¿Sí? Un diagrama de cuerpo libre es aquel que muestra la representación gráfica de todas las fuerzas que intervienen sobre un objeto. Todas las fuerzas que intervienen sobre un objeto. ¿Ok? Es simplemente un gráfico
de fuerzas. ¿Cómo lo hago? Miren, por favor, ¿cuáles son estas fuerzas o las más conocidas? El peso. El peso es un vector. ¿Hacia dónde creen que va a apuntar ese vector peso? El peso de un objeto, el peso de nosotros, ¿hacia dónde estaría apuntando? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Correcto. Entonces el vector peso, que ya mismo lo dibujamos, va a ser un vector que va a estar apuntando hacia abajo. La normal, ¿alguien ha escuchado eso de la normal? ¿Qué es la normal? Creo que eso sí es nuevo para ustedes, ¿no? La normal, atiendan, la normal es un vector perpendicular a las superficies en contacto. La normal solo aparece cuando tengo superficies en contacto. Y ese vector yo lo debo dibujar siempre perpendicular a esa superficie. Entonces, como pueden ver aquí en este ejemplo, que ya voy a hacer el dibujo del diagrama, miren aquí, dice, supongamos que estoy arrastrando una caja mediante un cable, ¿no? Mediante un cable lo está arrastrando. Entonces, está sobre una superficie, por lo tanto aquí sí voy a dibujar una normal, ya la van a ver cómo la dibujo, ¿no? ¿Qué más tengo? Fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Por lo general en los ejercicios, al menos que me indiquen que no tomen en cuenta la fuerza de fricción o rozamiento, el rozamiento es aquella fuerza, o también conocida como fricción, que se opone al movimiento. Habrán superficies que no son totalmente lisas, entonces esa superficie, esa fricción que existe al tratar de mover el objeto, debido a que la superficie no presenta una propiedad lisa, me va a costar de cierto modo mover el objeto, ¿verdad? Supongamos que este objeto yo lo quiero mover sobre piedras, está apoyado sobre piedras, imagínense, ¿no? Si yo quiero mover ese objeto, voy a tener muchas dificultades para moverlo debido a que la superficie no es lisa. Entonces, ese contacto que hay aquí se lo conoce como la fricción o rozamiento, y en otras palabras significa que es lo que de cierto modo se opone al movimiento. Si yo veo que el movimiento es hacia la derecha, la fricción entonces va a ser un vector que apunte hacia la izquierda, o caso contrario, ¿no? Entonces, repito, el rozamiento fricción se considera que es un vector que se opone al movimiento. Entonces yo debo, en mi ejercicio, identificar hacia dónde es el movimiento para poder luego dibujar la fricción. Cuando no dibujo la fricción, si tengo superficies en contacto y el ejercicio me dice no tomar en cuenta la fuerza de rozamiento, ahí no lo dibujaría, ¿no? Pero deben tener claro que siempre que tengo superficies en contacto, por lo general van a tener una fuerza de fricción o rozamiento, ¿no? Que es lo que de cierto modo me impide mover el objeto con facilidad. ¿Sí? Hay superficies rugosas en el cual si yo quiero mover un objeto me va a costar, ¿verdad? La tensión, ¿qué es la tensión? La tensión es una fuerza ejercida por la acción de un cable, ¿ok? La tensión es la fuerza ejercida por la acción de un cable. Entonces ustedes pueden ver aquí que para este ejemplo yo sí estoy indicando que esta caja es arrastrada a través de un cable, ¿ok? Supongamos entonces, vamos a hacer el dibujo de las fuerzas. Miren, la normal, por favor, miren, el objeto es una caja apoyado sobre cualquier superficie. Como están en contacto estas dos superficies, aparece la normal. Es un vector perpendicular a la superficie de contacto. Miren, por favor, perpendicular. Quiere decir que forma 90 grados con la superficie de contacto. ¿Ok? No siempre va a estar apuntando totalmente hacia arriba. Si es un plano inclinado, deben hacer que el vector forme 90 grados con la superficie en contacto. O sea, aquí pueden ver, ¿no? Ya les muestro otra lámina y ahí quizás quede más claro, ¿no? ¿Ok? Vector normal, ahí lo pueden ver. El peso, como ustedes me indicaron, se lo representa con la letra W y es un vector que apunta siempre, es decir, siempre verticalmente hacia abajo. Sea cual sea la situación, el peso siempre es un vector vertical hacia abajo. La normal sí deben tener en cuenta el tema de que debe formar 90 grados con la superficie, así que mucho ojo con eso, ¿no? ¿Ok? Como me indica que estoy arrastrando el objeto, ahí lo está arrastrando con un cable, está arrastrando el objeto con un cable, entonces aparece la fuerza de tensión de dicho cable, ¿sí? En el caso de que lo estoy hablando a través de este cable, se sobreentiende que el movimiento sería hacia la derecha. Por lo tanto, la fricción o rozamiento sería un vector que apunta hacia la izquierda. Bueno, no lo he dibujado aquí, no me indica si debo tomar en cuenta el rozamiento, ¿no? Pero si me pidiera, en el ejercicio me habla de rozamiento, tendría que dibujar un vector apuntando hacia la izquierda, que se lo conoce como la fricción. ¿Ok? ¿Preguntas sobre ese tema, por favor? ¿Preguntas? Diagrama de cuerpo libre es algo también muy importante antes de entrar a ver las leyes de Newton. Deben saber dibujar todas las fuerzas
que actúan sobre un objeto. ¿Cuáles son las principales? La normal, un vector perpendicular a la superficie de contacto. Para poder dibujar normal, siempre debe haber superficies en contacto. Si no tengo superficies en contacto, como ya les voy a poner un ejemplo, va a decir, mister, pero ¿en qué momento no hay superficies en contacto? Ya les muestro un ejemplo y con eso quizás ya quede más claro, ¿no? El peso siempre es un vector apuntando hacia abajo. Se lo representa con la letra griega omega, o la W como ustedes la conocen, ¿no? Sí, tiene la forma de la letra griega omega más que todo. Y si me hablan de un cable, tengo tensión. Cuando hay rozamiento, bueno, aquí sí podía haber dibujado, pero no, el ejercicio no me especifica si se toma en cuenta o no el rozamiento, pero sí me lo indica, sería un vector que se opone al movimiento. Como lo estoy alando hacia la derecha, ese vector de rozamiento me tocaría dibujarlo hacia la izquierda. ¿Sí? Me tocaría dibujar un vector hacia la izquierda. Preguntas ahí, por favor, diagrama de cuerpo libre. Dos temas muy importantes para lo que vamos a trabajar en el segundo trimestre, por favor. Descomposición de un vector y que sepan elaborar diagrama de cuerpo libre. Si no saben elaborar diagrama de cuerpo libre, vamos a tener problemas para resolver ejercicios de Newton. Entonces les voy a mostrar una imagen, miren aquí, donde tengo varias situaciones con diagramas de cuerpo libre. Ok, miren aquí, por favor. Miren esta caja. Esta caja está suspendida por dos cuerdas, mírenlo aquí. Obviamente, recuerden, ¿no? Estas cuerdas, si yo tomo en cuenta el sistema de referencia, el plano cartesiano, esas cuerdas están de forma inclinada, no estarían fuera de mi plano cartesiano. Por eso hace la descomposición de la cuerda. Miren aquí, T coseno del ángulo y T seno del ángulo para esta tensión, y acá también descompone el vector tensión. ¿Sí? Es un cable, entonces son tensiones, ¿no? Miren aquí. Sí, miren, aquí no habría superficies en contacto. Esta caja está colgada en el aire, ¿no? Entonces, si no hay superficies en contacto, yo no debo dibujar la normal. Como pueden ver, aquí no está dibujada la normal, ¿no? No hay ninguna N. Lo que siempre tengo es que el peso. Y aquí quiero que tengan claro algo también, por favor. El peso siempre lo obtengo, el peso de cualquier objeto, anoten por favor, lo obtengo multiplicando la masa por la gravedad. El peso siempre lo obtengo multiplicando la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces, aquí les he mostrado una pequeña situación. Hay varias situaciones, no son las únicas, ¿sí? De lo que vamos a trabajar en este segundo trimestre. Entonces, como repito, ¿no? Este primer ejemplo, aquí este objeto, esta caja está sostenida por dos cables. Esos cables se llaman tensión, ¿verdad? Ya les indiqué, ¿no? La acción de un cable se conoce como tensión. Entonces tengo dos cables, entonces tengo aquí dos vectores tensión, y como están fuera de mi plano de referencia, ¿sí? Que es el plano cartesiano, por eso pueden ver aquí que descompone este vector T en sus componentes, para poder trabajar con los valores que tengo en el eje Y y poder trabajar con los valores que tengo en X. Como no tengo superficies en contacto, porque la caja está en el aire, no tengo que dibujar la normal. No tengo que dibujar normal, así que ojo con eso, ¿no? Solo cuando tengo superficies en contacto, debo dibujar el vector normal, y ese vector siempre me debo asegurar que sea perpendicular a la superficie en contacto. ¿Ok? Ya retomamos el tema en la segunda reunión. Está por terminar esta primera reunión. Ya les hago la videollamada de acuerdo al horario. ¿Ok? El día de hoy estamos haciendo la introducción a lo que vamos a trabajar en el segundo trimestre, parte conceptual. Me gustaría que tengan los apuntes, porque esto ya formaría parte del portafolio del segundo trimestre, ¿no? Entonces, ojo con esos conceptos que les acabo de indicar. Ya les vuelvo a hacer la videollamada. Gracias por la asistencia. Espero todos se vuelvan a conectar en la segunda hora, por favor.